Are you ready to unlock your creativity and transform your passion for beauty into a career? Southeastern College is here to help you take your first steps towards training for a career in cosmetology. Unlock your potential and start your path towards a career making people feel confident. It's time to invest in yourself. Visit sec.edu for more information on our programs and take the first step toward training for a brand new career in cosmetology. Your before and after story starts now at Southeastern College. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 9:04, 8:04 en las Islas Canarias, y ha entrado en el estudio alguien, don Alejo Shapire. Buenos días, don Alejo. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Alguien a quien pues no conocía físicamente, es la primera vez que nos vemos, pero a quien, sin embargo, pues le tengo cariño simplemente por la relación a través de las redes y por leerle. Es un tuitero muy activo, escribe unos artículos extraordinarios en distintos medios, de los que siempre da cuenta a través de su cuenta de Twitter, y es alguien a quien le tengo mucho cariño, don Alejo. No se lo he dicho, precisamente porque creo que nosotros es imposible que hubiéramos desarrollado una relación de amistad hace 15 años. Si usted y yo nos hubiéramos conocido hace 15 años, usted habría pensado inmediatamente, Dios mío, un insoportable facha español. Y yo habría pensado, Dios mío, un insoportable progre argentino. Y lo más probable es que no hubiéramos llegado a ningún tipo de entendimiento sobre nada. Y sin embargo, ¿cómo ha cambiado el mundo que alguien que viene de la izquierda como don Alejo, pues al final ha terminado escribiendo un libro que ya presentamos en su día en mi programa La Traición Progresista, y ahora ha sacado otro libro, El Secuestro de Occidente, donde él denuncia pues cómo de repente alguien ha efectuado una especie de número de prestidigitación, ha cogido la izquierda original en la que él creía y la ha convertido en una auténtica bazofia, ¿no? Que no sé si he resumido su trayectoria ideológica bien. Creo que de algún modo sí. Antes que nada, muchas gracias por esas inmerecidas palabras. Y creo que sí, en efecto, hace unos 15 años, no sé si vos, discúlpame que utilice el voceo, y yo hubiésemos estado teniendo una conversación normal y civilizada con puntos de vista cercanos, pero no creo que es porque hayamos cambiado fundamentalmente, sino que el decorado ha cambiado, el piso se ha movido, y lo que ha ocurrido es que ese espacio que se consideraba el de la libertad, que luchaba contra la censura, que hacía de su bandera la libertad de expresión, de la sociedad secular, del laicismo, de la verdadera tolerancia cuando se trata del debate de ideas, de escuchar al otro y no censurarlo o cancelarlo como se dice hoy. Bueno, eso ha cambiado de lugar. La izquierda se ha convertido en censora, amantes de las listas negras, de las exclusiones, de esta ideología nueva que se ha dado en llamar el wokismo, donde se comporta como una religión secular sin Dios, porque tiene sus dogmas, tiene sus herejes, tiene sus purgas periódicas, sus tabúes y una manera muy sectaria sus liturgias. De sus liturgias. Y bueno, yo no estoy seguro de que vos y yo hayamos cambiado demasiado, pero claramente el decorado ha cambiado y la perspectiva hace que nosotros que hubiésemos estado lejos se nos vea en este nuevo escenario con como cierta cercanía. Miembros de la misma fachosfera, ¿verdad? Exactamente, esa expresión que tan bonitamente han importado en España desde Francia, que es la fachosfera. Bueno, los franceses son expertos en crear, en fin, palabras descriptivas para fenómenos nuevos, ¿no? Bueno, de hecho, toda esta basura woke nos viene de las universidades francesas, del postestructuralismo, de Derrida, de Foucault, de todos estos autores que no habían tenido tanto éxito en Francia como lo tuvieron en las universidades elitistas estadounidenses, que se han
se convirtieron en fanáticos y después volvió como boomerang a Francia. Es decir, volvió el paquete. O sea, es un viaje de ida y transformado. vuelta de Francia a las universidades americanas. Totalmente. Y vuelta. Es decir, que los franceses han incorporado todas estas nociones reprocesadas por los departamentos de género, de estudios afroamericanos, etcétera, que han transformado esta materia prima y se la han devuelto vía las universidades y vía la cultura popular, vía Netflix, vía todos estos vectores que propagan lo que se ha dado en llamar esta diversidad, de inclusión, que en realidad significa reducir a la gente a sus determinismos, es decir, color de piel, sexualidad, y renunciar al universalismo, que era uno de los grandes valores de la emancipación de izquierda. Exactamente, es que la izquierda era eso, era defender, en teoría, los derechos del que menos tiene, los derechos del desfavorecido, los derechos del individuo frente a estados opresores, frente a aquellos que pretendían imponerles categorías nacionales o de otro tipo, que lo que hacían al final era reducir al hombre a una parte de lo que es. Y ahora la izquierda es justo todo lo contrario, se dedican a definir a la gente por su raza, por su color, por su tal, y encima con unas incongruencias brutales. Usted, don Alejo, es judío, ¿no? A ver, esa es una palabra compleja, depende de quién me la pregunta. A ver, yo soy ateo, mi madre, que se apellida Levi, es a su vez hija de una mujer que se llama Grundel, de origen sueco protestante, o sea que desde el punto de vista alágico no lo soy. Ahora, soy judío en el sentido sartreano, de que tengo un apellido judío, me ven como tal, y no voy a molestarme en desmentirlo. Y bueno, la identidad también se crea a partir de la mirada de los demás. Y si los demás te miran como judío, bueno, puedes gastar mucho tiempo desmintiéndolo, es inútil. Así que asumo esa... Lo que usted está diciendo... Ojo, tiene unas connotaciones enormemente deprimentes. Dice, si los demás te definen como judío, pues no vas a perder el tiempo. Imagínense ustedes en la década de 1930 en Alemania intentando convencer a un nazi de, oye, no, yo no soy judío, ¿no? Exactamente, y muchos lo intentaron, es decir, pensaron que se salvarían los conversos, que se salvarían los ateos, que gente los que renegaran de claro, los que descubrían que eran judíos, que nunca había sido un asunto, y bueno, Sartre viene con esa definición, que es el otro el que lo define, es el nazi. Entonces, y aparte está la parte contextual. Por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos, probablemente alguno te diga latino. Y si vas a África, ante todo vas a ser un blanco. Si vas a un país, si vas a Arabia Saudita, ante todo vas a ser un cristiano. Es decir, que es el contexto el que va definiéndote y en esa definición crea tu identidad. Uno no tiene que estar claramente preso de esa identidad y por eso el universalismo es la gran promesa de que las personas sean juzgadas por lo que hacen y no por lo que son de nacimiento. Así que a tu pregunta respondo, depende de quién me esté preguntando. Y depende... Pero es que lo pregunto, ¿Con qué don Alejo, con una intención muy concreta, y es que a mí me ha parecido percibir, leyéndole y conversando con usted a través de las redes, que esa parte, es decir, su yo judío, sea algo que usted tenía gala o no, pero que es algo que de cualquier forma le han impuesto los enemigos de los judíos, creo que ese aspecto ha influido mucho en su evolución ideológica, en el sentido de que yo me pongo en la piel de alguien que sea judío, ¿no? Que tenga orígenes judíos, que sea parcialmente judío o totalmente judío, de religión, de raza, de lo que sea. Y entonces yo me pongo en la piel de alguien que sea así, tenga un origen de izquierda y de repente ve cómo la izquierda occidental es capaz de justificar incluso la violación de mujeres el 7 de octubre, incluso la decapitación de niños, que se quemara familias enteras. Es decir, ¿cómo puede haber alguien tan absolutamente destruido moralmente como para aplaudir a un grupo terrorista capaz de hacer esas barbaridades? Es que no me cabe en la cabeza. El 7 de octubre ha reforzado enormemente la identidad judía
de todos los que tenían algo de judíos. Ha impuesto a todo el mundo la evidencia de que hay un elemento de su identidad que es mucho más importante de lo que creían, que puede ser una cuestión de vida o muerte, como lo era en los años 30. Y aparte, bueno, también la identidad judía es compleja porque se trata de un pueblo, no es, uno puede ser judío y ateo, uno puede ser judío y sueco. Claro, puede tener muchísimos rasgos identitarios distintos, y también ser judío no ser otra cosa, es decir, el no ser cristiano, por ejemplo, y vivir a caballo entre varias culturas y ocuparse de ciertos asuntos, porque esa percepción que tiene el otro de uno lo va modelando, y en esa medida uno desarrolla un humor particular, desarrolla una aprehensión de las situaciones distintas, porque empieza a analizar desde otro lado, es decir, qué es lo que el otro ve en mí y qué significa que piense que yo no soy completamente un francés o completamente un argentino, completamente un español, porque siempre va a haber en mi apellido algo sospechoso. O completamente un humano, que al final es lo que realmente quieren decir. Todos en el mundo tienen derecho a vivir en libertad, sin que les asesinen, les secuestren, les violen, menos los judíos en Israel, caramba, ¿no? Eso tiene que ver con una ideología que es la que trato de describir en el libro, en sus orígenes, de cómo el carácter dogmático, que esto es fundamental, que en eso se aparenta una religión, funciona como una ideología impermeable a muchísimas cosas. Impermeable a la contradicción, impermeable a los hechos, impermeable a la mínima humanidad, porque existe algo que es superior, es una venda en los ojos, que les permite aceptar cualquier atrocidad en nombre del bien, en nombre de la justicia social, en nombre de una revancha, en nombre de una lectura del mundo en el que desde el inicio, desde el nacimiento, están repartidos los roles de quiénes son los oprimidos y cuáles son los opresores, y todo lo que haga el opresor estará siempre mal, poco importa lo que haga, y poco importa lo que haga el oprimido, siempre va a ser justo, porque está tratando de deshacerse de una situación que le han impuesto. Por eso pueden perfectamente entender que se viole, se mate, se secuestre, porque hagan lo que hagan, están cubiertos por ese manto de el víctima. bien superior que persiguen, ¿no? Exactamente. Sí, por eso lo califica usted, con toda la razón, de una nueva religión, esta religión woke, surgida de las universidades. Bueno, yo les recomiendo a ustedes que se lean el libro del secuestro de Occidente, de don Alejo Shapire, publicado por Libros del Zorzal, igual que les recomiendo, si no lo han hecho, que se lean el libro anterior, La traición progresista. Son libros no demasiado gordos, de fácil lectura. Además, don Alejo escribe como Los Ángeles, es decir, hay gente que escribe de forma farragosa e insoportable, aunque diga cosas muy, muy inteligentes. Don Alejo dice cosas inteligentes y además pues las explica con fluidez, lo cual es algo que se percibe también en sus artículos, que por cierto les recomiendo que le sigan en internet, en su cuenta Twitter, donde él va publicando las cosas que publica en distintos medios. Y don Alejo toca pues un tema enormemente importante, que es que se ha producido una mutación ideológica completamente demencial, que ha llevado a un inhumanismo que ciertamente estremece, y al final es ese inhumanismo el que, bueno, pues termina acabando con don Alejo Shapire, don Mario Noya, don Borja Montoro y don Luis del Pino en un mismo saco ideológico, descalificados como fascistas por los mismos que son la encarnación del nazismo, pero con manto woke, ¿no? Es una cosa que dices, pero ¿cómo me califica usted a mí de fascista? Si es usted un hijo de Goebbels, no me fastidie. Le quería hacer una pregunta a don Mario, ¿no? Ya. Hago comentarios también, si queréis, de lo que habéis dicho. Sí. Con queremos.
los judíos siempre han tenido un problema cuando existía Israel, que era el encaje en las sociedades, siempre era el elemento de discordia. Ellos mismos potenciaban porque su manera de existir era conservar la particularidad, entonces había habido siempre una tensión. Y recuerdo que, no tengo tantos años, pero que en la Unión, en Rusia, cuando surgió la revolución bolchevique, hubo un repunte del antisemitismo de derecha diciendo, ¿lo veis? Si es que los judíos siempre están ahí, no sé cuánto. Y entonces de repente salió un judío que no era revolucionario y dice, oye, un momento, que las revoluciones las hacen los Trotskys, pero los que mueren son los Bronstein, que es el mismo. Trotsky se apellidaba Bronstein, el apellido judío era el que caía ahí. Y la identificación con el judío es lo que hace que el Estado de Israel haya replicado las leyes de Nuremberg, porque dicen, como yo no soy el que defino quién es judío, sino los enemigos de los judíos, que vengan a casa, que aquí están protegidos, quieran o no compartir judaísmo con los demás. Es más, en Argentina, de donde procede Alejo Shapiro, ha habido judíos súper antisionistas, súper antijudíos culturalmente, que eran exterminados a las primeras de cambio, o por sus compañeros de revolución, o por la extrema derecha que no les perdonaba, da igual lo que hicieran. Entonces decían, mira, pues ya me da igual, hago esto, y esa ha sido la gran ruptura de Israel. Pero yo lo que quería era abundar en algo que hace mucho Alejo Shapire, que es combatir a los listillos de la vida que dicen, no, yo no soy antisemita, yo soy antisionista. Yeah. Y Alejo Shapire tiene ahí un hilo que puede ir por el tweet 250.000 de ejemplos de antisionismo que lo que hacen es recuperar el antisemitismo más vomitivo de siempre, ¿no? Sí, el antisemitismo es un virus mutante. Tiene una larga historia, tiene distintas capas geológicas. Hay un antisemitismo original que ligado al cristianismo cuando intentaba desligarse del judaísmo original, del no reconocer a Jesús como el Mesías. Después la acusación de pueblo deicida. A eso le siguió, más tarde el islamismo, que solo lo toleraba como una de las religiones del libro, pero siempre en calidad de inferior, pagando impuestos y demás, y también viviendo frecuentemente pogromos. Después viene el antisemitismo de tipo nacionalista, que con el surgimiento de los Estados-naciones, que empiezan a verlo como un extranjero. Después viene la parte... Precisamente por el carácter internacionalista que tenía una parte de la sociedad judía. Y después viene el científico, el nazi. Y la última ola es la que se hace llamar antisionista, que tiene la particularidad de negarle exclusivamente de los 200 países que existen en el mundo a uno que tiene un tamaño pequeñísimo, la legitimidad de existir. Entonces ellos dicen, no, lo que pasa es que no les gusta, no toleran las críticas al gobierno de Israel. Mentira. No solo el ejercicio de la crítica al gobierno de Netanyahu, en este caso es absolutamente ilegítima, recurrente y antes que nada ocurre en el mismo Israel, donde hay una prensa libre. La diferencia es que cuando algún gobierno hace cosas que podemos condenar, podemos hablar de Irán, podemos hablar de Rusia, podemos hablar de Corea del Norte, nadie llama a la destrucción de esos países. Y esa es la particularidad del antisemitismo. De la población entera de esos países. Sí, porque, a ver, la aniquilación from the river to the sea es una exterminación. Sí, es decir, porque no dicen qué pretenden hacer con esa gente que vive ahí, que nació ahí y que no tienen la intención de irse a ningún otro lado. Es un llamado al genocidio. Y de hecho acusan a esa población de apartheid cuando el apartheid es en los países vecinos. Es decir, ¿cuál es la diversidad de Gaza? ¿Cuál es la diversidad religiosa, sexual de los países del vecindario? Ninguna. Y acusan de apartheid al único país que tiene en sus lugares de poder, la Corte Suprema, el seleccionado de fútbol, en todos los ámbitos de la sociedad de poder real, a personas musulmanas que se sienten israelíes. Entonces es una lectura muy extraña. El antisemitismo ha servido como
es un pegamento que une dos cosas que a mucha gente le resulta muy incomprensible que estén unidas, que es la izquierda, la extrema izquierda y el islamismo más radical. Hay gente que piensa que son entidades completamente Esta alianza absurdas y sin embargo es lo que los une realmente, lo que los mantiene unidos para siempre. Es el primer punto, yo creo, que es el odio al Estado de Israel y el odio en general, el antisemitismo en general. Y al hilo, ya que tengo la palabra un segundo, usted vive en Francia, vive en París y lleva mucho tiempo viviendo allí. Viene Le Pen ahora este fin de semana a Madrid, a una cumbre que hay del grupo de patriotas, etcétera. ¿Qué evolución ha sufrido, ha cambiado la extrema derecha francesa? Porque hubo un tiempo en que se identificaba con el antisemitismo, pero esa vía la abandonó. ¿Cómo se sienten representados hoy en día los judíos por la extrema derecha en Francia o por la derecha que representa Le Pen? ¿O de qué manera? Quiero decir que usted vive allí y además yo lo sigo mucho en Twitter y lo leo con atención y me ha gustado mucho todas las crónicas que iba haciendo al hilo porque la guerra se ha desarrollado en territorio de Oriente Medio, pero la guerra se ha extendido a las universidades americanas y la guerra se ha extendido a los barrios de París donde hemos visto que se empezaban a pintar estrellas de 6 puntas en las puertas de las casas, cosas que no habíamos visto, o las persecuciones en Ámsterdam. Entonces me interesa mucho su punto de vista, usted que vive allí, etcétera, saber cómo se percibe todo esto y cuál es la percepción también política dentro de Francia. Bien, Agrupación Nacional, que es el nombre que hoy lleva el Frente Nacional, es un partido que divide mucho a los judíos, que tienen opiniones de todos los colores, como en general, pero lo que ha ocurrido en los últimos años es que ese partido que fue fundado por Jean-Marie Le Pen. Sí, pero no solamente por gente por ex-nazis y con una fuente impronta que es heredera del colaboracionismo y demás, ha ido efectivamente en alguna medida evolucionando y hay una ruptura que yo creo real entre Marine Le Pen y su padre por el tema del antisemitismo. Recordemos que Jean-Marie Le Pen había dicho que el Holocausto era un detalle de la historia, y siempre recurría a unos chistes muy dudosos acerca de los nombres judíos de las personas. O sea, realmente él llevaba consigo el viejo antisemitismo. Es difícil medir en qué medida subsiste en ese partido en gente que tiene un electorado muy mayor y muy apegado a la historia del partido. Ahora, es una mentira reducir ese partido a eso. Marine Le Pen excluyó a su propio padre del partido por estas recurrentes declaraciones antisemitas y al mismo tiempo el antisemitismo. Y esto, hay un sondeo bastante reciente que habla del 90% de los judíos estima que el peligro viene de la Francia insumisa, es decir, del partido de izquierda radical de Mélenchon. Podemos de ahí. Es decir, es peor. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Ha habido después del Holocausto una pedagogía para evitar que se repita la Shoah, que tiene que ver con ocuparse del antisemitismo de extrema derecha. Y la sociedad esperaba que si algún día resurgía ese antisemitismo letal, fuese de rubios ojos azules y a través del nacionalismo. En cambio, la sociedad no tiene anticuerpos porque no se lo esperaba de un antisemitismo antinacionalista, que es racista en nombre del antirracismo, de los derechos humanos. Claro. Y para eso la sociedad no estaba preparada. Y los primeros que empezaron a decir claramente las cosas fueron del centro, de la derecha, y probablemente por intereses de que
y esto habría que medirlo, es decir, la inmigración musulmana es uno de los principales asuntos que denuncia Marine Le Pen, y puede ver en este rechazo del antisemitismo islámico una conjunción de intereses como enemigos. El movimiento de Zemmour se ha incorporado a la Reconquête, que se llegó a presentar, porque Zemmour sí era judío. Y además Sí, yo lo escuché en alguna tertulia. Sí, Zemmour es judío de origen, fue criado. ¿Ellos se han integrado o sencillamente él propuso sus votos para...? Le fue muy mal en las elecciones y Sí. realmente ha quedado muy en el margen, ¿no? No está No tiene peso político ahora no mismo. está pesando. Pero volviendo al tema de lo que significa, fue el Frente Nacional de antes, cuando hubo una gran marcha contra el antisemitismo, se planteó muy fuerte la pregunta porque quería participar Marine Le Pen. Finalmente pudo participar. En cambio, la virulencia para que no participara la Francia insumisa, que tiene muchísimos casos, incluso en tribunales, por antisemitismo y demás, esos generan muchísimo más rechazo y preocupación, porque el peligro real, letal, que mata judíos, viene de un lado en que el progresismo o es cómplice o es ciego. Y una publicación como Charlie Hebdo, por ejemplo, como... Perdón. Una publicación como Charlie Hebdo, ¿qué tal trata? ¿Peca de antisemitismo? No. Charlie Hebdo, y realmente es un problema para la izquierda, es un semanario anticlerical, histórico, con una personalidad anarquista, antitotalitaria, y ha conservado esa irreverencia que les ha costado la vida. Que ha trasladado del cristianismo y lo dejó de ser porque dejaron de ser graciosos los chistes de curas porque ya nadie iba a la iglesia. Y empezó, bueno, yo sí. Bueno, pero estamos hablando de Francia, Sí. ¿no? Yo iba allí. Ok, pero la mayoría de los franceses se declaran como no creyentes. Sí. Y la cuestión es que cuando empezó a cobrar vitalidad el Islam, pasó a ser ese blanco, pero no privilegiado, porque siempre trataron de ser ecuménicos en ese sentido. Es decir, si iban a poner a un barbudo islamista en portada, también iban a poner un rabino. Pero mira, Alejo, te digo una cosa. Hay dos libros excepcionales en esta misma editorial. El libro de Zorzal son los alegatos de los abogados de Charlie Hebdo en... Jazz Malka. Eso es, pero fue con el asesinato, cuando entraron en la redacción y cuando les denuncian por odio, por islamofobia. Son libros de verdad que hay que leerlos, porque ellos hacen un alegato brillante desde la ilustración posreligiosa, diciendo, pero bueno, vamos a ver, que aquí estamos para reírnos de esta gente, si no podemos reírnos de las creencias, apaga y vámonos, en fin, hacen un alegato brutal. Pero ellos mismos dicen, con el Islam no hemos hecho ni el 10% de las salvajadas que hemos hecho contra el cristianismo. Y lo dicen, es que ellos lo dicen. Sí, son muy conscientes. Dicen, nosotros hemos publicado portadas sobre Jesucristo, sobre sacerdotes, que nos han llevado a tribunales y nos han absuelto. Dice que ni se nos pasa por la cabeza hacer con el Islam. Y además, cuando hacen todo este alegato y cuando publican, de hecho, las viñetas, dicen, a la vez, en el mismo número, se encargan de publicar escritos de musulmanes que llaman a los musulmanes a ayornar su religión. Que dicen, es que eso no lo habéis hecho jamás con el cristianismo. Es decir, ellos mismos están diciendo que han aplicado un doble rasero y no les ha servido de nada. Pero aún así, su causa, o sea, sus pruebas, Charlie Hebdo no es el jueves, les llevaba a que la acusación se sintiera violenta diciendo, pero ¿cómo vamos a denunciar a estos tipos como odio al Islam cuando sabemos que ni por aproximación hemos hecho lo mismo que ellos, ¿no? Y eso es lo particular de la izquierda en este asunto. En Francia no existe el delito de blasfemia y la izquierda lo quiere rehabilitar
como han logrado rehabilitar. Bien, rehabilitar para poner a salvo al Islam. Al Islam, claro. Claro. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Evidentemente son comecuras de toda Claro. la vida, pero no se meten con lo que consideran que es la religión de los oprimidos de este mundo. Pero bueno, lo han logrado. Suecia ha tenido que modificar bajo presión. ¿Y cuándo fue? ¿La semana pasada o la anterior? Que mataron a un cristiano que había quemado el Corán. Ayer mataron a 10 personas en Suecia. Ahora les está funcionando. Es decir, esa alianza que a priori es contra la natura entre el Islam y la izquierda progresista está funcionando de maravillas. El Islam político utiliza de caballo de Troya a estos buenistas para imponer su agenda. Son unos idiotas útiles que están poniendo en peligro la sociedad abierta. Ahí yo discrepo de usted, don A Alejo. ver. No son idiotas útiles, no tienen ni nada de idiota. Comparten con con una versión radical del Islam una cosa que es Un objetivo. que va más allá que el odio a los judíos. Es el odio a Occidente. Es las ganas de destruir Occidente, y en ese sentido Israel pues es como una especie de faro simbólico de Occidente. Eso es ¿no? cierto. Y entonces trabajan conscientemente, son conscientes de que los islamistas radicales son auténticos salvajes y no les importa porque comparten con ellos el objetivo final, destruir Occidente. Hay un factor que es el autoodio que puede rastrearse muy fácil. Basta abrir un libro de texto, un manual escolar, para ver cómo se les enseña la historia y entender cuál es el papel que tienen los antepasados de los europeos en esos libros y cuáles tienen el Islam y cuáles tienen los indígenas y ver en los cursos cómo se fomenta permanentemente esa lectura de la historia de Occidente como la historia de un largo crimen. Ahora, pienso, y por ahí discrepamos, que en estos progresistas hay un sentimiento de superioridad moral y que estiman que realmente va a ser todo diverso y maravilloso y que vamos a convivir cada uno con sus convicciones y conservar las libertades, pero en realidad... ¿Y la realidad no les golpea? No. Pero en realidad ignoran que es una trampa mortal en la que ellos y sus familiares van a quedar y van a perder sus libertades y su identidad. Por eso sí y son demás. tontos útiles, don Luis. En eso sí. Es decir, son como los comunistas que se aliaron a Khomeini para Claro, derrocar claro. al Shah, y lo primero, no lo segundo, lo primero que hizo Khomeini fue exterminar. Acabar con Pues, eso. Matarlos a cuchillo. Pausa publicitaria antes de seguir comentando la actualidad con don Alejo. El Toro TV también es Radio Libertad.